En nuestra entrevista de esta semana, en Futuro 360, vamos a conversar con Alejandro Jofré, él es prorector de la Universidad de Chile, además ingeniero e investigador del Centro de Modelamiento Matemático. Vamos a hablar del quinto informe eCovid Chile. El equipo es una iniciativa liderada por la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y también la Universidad de Concepción, y presenta este quinto informe con su análisis y datos de las dimensiones propuestas para entender y monitorear también la pandemia en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, Alejandro, en Futuro 360. Lo primero, para empezar a revisar ya algún desglose del quinto informe, es que según los datos se observa que los casos vuelven a aumentar, especialmente en el sur. Hablamos del Maule, del Biobío, de Magallanes, donde los índices de carga y de transmisión tienen niveles altos. Lo mismo en el norte, en Arica y Parinacota también, y que el indicador alcanza niveles rojos, lamentablemente, decimos, en todo el país. ¿Cómo ponerle freno a esta situación después de tantos meses y de distintas medidas que ha tomado la autoridad sanitaria? Bueno, uno de los puntos principales para poder frenar este aumento tanto en la carga como en la velocidad de transmisión es la trazabilidad. La trazabilidad tanto al comienzo de los síntomas como para luego después cuando se hacen los exámenes y el seguimiento de los contactos estrechos. Ese proceso, la trazabilidad, hoy día es clave para poder frenar tanto la carga como la velocidad de transmisión, lo que llamamos nosotros R efectivo. Claro. Ahora, respecto a la trazabilidad, mejoró en el último tiempo, ahora se ha mantenido estable. Sin embargo, también de acuerdo a este informe, hay disparidad en regiones. ¿Qué oportunidad se abre acá, Alejandro? A ver, mira, en trazabilidad nosotros tenemos un indicador, ¿cierto?, que mide en el porcentaje de personas que recibe digamos, el tiempo que pasa entre el inicio de síntomas y cuando sale la notificación hacia la autoridad del examen PCR. Entonces, ese tiempo, El ese PCR positivo, porcentaje, claro. claro, ese porcentaje de personas para que el indicador sea bueno, tiene que estar sobre hoy día el 80% y estamos en un entorno del 30% en promedio nacional, lo cual es bastante bajo, y esto requiere un cambio, requiere medidas específicas, ¿cierto? Una mejora de todo el proceso de trazabilidad desde el inicio de síntomas. Entonces, en ese sentido, lo que vamos en eCovid, lo que vamos a hacer es proponer un par de indicadores más específicos, una desagregación del indicador que tenemos hoy día, y entonces va a haber un primer indicador que va a medir el tiempo entre el inicio de síntomas y lo que se llama la notificación, que corresponde al momento en que el médico receta hacerse el test y lo inscribe a la persona en la base de datos que se llama EpiVigila, y luego hay otro instante, otro periodo de tiempo, que es entre ese momento de notificación y es cuando efectivamente el examen se recibe el resultado del examen. Entonces, esos dos indicadores, ¿por qué los vamos a separar? Porque corresponden a acciones que el Ministerio de Salud toma de manera distinta. Cada uno se puede mejorar, pero con acciones bien distintas. Uno tiene que ver, ¿cierto?, con acciones ligadas a la educación y acceso a la salud, la educación desde el punto de vista de la población, y el otro tiene que ver con la velocidad, capacidad de procesamiento de los laboratorios. Entonces, creo que da mejor información separar este indicador que tenemos actualmente en estos dos específicos, porque corresponden a acciones distintas desde el punto de vista de política, de salud, Claro. y esto lo vamos a lanzar esta semana. Entonces, eso es una novedad respecto de COVID. Ustedes van a ver en la sección, en la dimensión trazabilidad, estos dos nuevos indicadores que es una desagregación del indicador que actualmente estamos usando. Entonces, ahora, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar justamente en esta dimensión que es tan clave para frenar tanto la carga como la velocidad de transmisión, que es la trazabilidad, respondiendo más específicamente a la pregunta que me hacía al comienzo. Sí, es importante porque así sabemos dónde podemos poner el foco en términos de políticas públicas. Ahora, ¿cuál de estos dos índices, cuál de estos dos factores es más sencillo o más rápido de solucionar? A ver, el procesamiento de laboratorio, que es sería la segunda parte, que entre el Sí. momento en que, ¿cierto?, entre notificación y que el examen está
listo y se comunica, eso es más fácil porque hay un control más, ¿cierto? El ministerio puede controlar de mejor forma la velocidad de procesamiento de los exámenes y la transmisión de la información de que el examen está listo y el resultado. La otra parte, la primera parte, Claro. que es el inicio de síntomas y la notificación, es un poco más difícil porque eso corresponde a un cambio de comportamiento, en el fondo, de la población, en el sentido que apenas sienta que con algunos de los síntomas, y no esperar que aparezcan todos los síntomas, algunos de los síntomas, entonces inmediatamente ir a consultar, ya sea a la atención primaria, al médico, a la clínica, bueno, y hacerse el examen en caso que sea necesario. Entonces, esa es la parte que Sí. me parece más delicado, y que eso tiene que Alejandro, ser válido, no, perdón, no solamente para la persona que siente los síntomas, sino que también tiene que ser válido para los contactos estrechos después. Por eso es que es tan importante la parte de trazabilidad. claro, ahora, respecto a esos contactos estrechos, a poder tener una correcta trazabilidad, tú decías, claro, ideal llegar a niveles de 80%. Yo te quiero llevar más allá del papel, de las cifras, de lo que indicarían unos buenos números, porque también considerando que nuestro país no es un país del primer mundo, que tenemos situaciones complejas, lo que hemos visto también hace muchos meses, que hay personas que salen no porque quieran salir, es porque no tienen otra alternativa para subsistir. ¿Se puede llegar a un nivel de trazabilidad tan amplio, por ejemplo? A Considerando la ver, movilidad que hay en nuestra población. claro, a ver, para aclarar y para que se entienda bien, el primer indicador, que es el entre inicio, síntoma y notificación, nuestra propuesta, ¿cierto? Para que este indicador esté en color verde, tiene que ser a nivel de 80%, pero en 48 horas, ¿no es cierto? Y lo otro, Perfecto, perfecto. y para la segunda parte del indicador, que es entre notificación y recepción del resultado del examen, es un 80%, pero en 24 horas. Ahí se exige 24 horas porque se entiende que el procesamiento laboratorio es algo más controlable. Los otros son en 48 horas. Entonces, ahora, efectivamente, que las personas tengan que salir, eso no me cabe duda, ¿cierto? Que hay razones más que suficientes para que la persona que trabaja y tiene que salir y está expuesta. Lo importante es que el comportamiento desde el punto de vista de reacción, que apenas tenga síntomas, entonces la persona inmediatamente vaya a consultar. Recuerdan que al comienzo de esta pandemia se decía, bueno, no vaya a consultar si es que no Claro, tiene quédese en la esto, casa. otro, ¿cierto? Que es en la casa. Ahora, el discurso tiene que ser totalmente contrario. Si usted tiene alguno de estos síntomas, por favor, vaya, consulte, ya sea a su consultorio local o a la clínica, qué sé yo, porque ahí es la única forma que vamos a poder cambiar el comportamiento de estos indicadores de carga y de velocidad de transmisión. Porque si ustedes se dan cuenta, llegamos a una especie de meseta y ahí estamos estabilizados. O sea, hoy día tenemos del orden de más en torno a los 2.000 casos diarios, y si uno mira los R efectivos, están todos oscilando que la velocidad de transmisión en torno a 1. Eso no es bueno, porque en torno a 1 significa que en cualquier minuto podemos pasar a la zona en que empezamos a crecer nuevamente exponencialmente, o eventualmente bajar también. Claro. Pero en esa estabilidad no podemos seguir en un periodo largo en esas condiciones, porque en esas condiciones es muy difícil tomar decisiones de confinamiento o Por desconfinamiento. supuesto. Mm. Sí. Alejandro, dentro de los que conforman el grupo de las personas que elaboran el informe, ¿hay preocupación en torno a lo que vaya a ocurrir ahora en las fiestas patrias, por ejemplo? Sí, porque justamente tiene que estar relacionado a lo que acabo de decir. O sea, como estamos en esta zona inestable con velocidad de transmisión en torno a 1 y con carga todavía alta, sobre todo en algunas regiones, entonces esto podría, si no hay un comportamiento cooperativo respecto de las medidas que el Ministerio de Salud aconseja, que es distanciamiento, mascarilla, eh, no acumular ciertos grandes grupos, entonces vamos a estar en 2 o 3 semanas más nuevamente con rebrotes, así como estamos viendo en Magallanes, o como vimos en Biobío, o como vimos hace un tiempo también en el norte. Creo que es delicado. Entonces yo creo que hay que mantener el estado de alerta
para periodo, en el Sí. sentido de que respetar con mucha precaución y realmente seguir las indicaciones que han sido dadas por el Ministerio y que además están todos estos indicadores de e-COVID muestran, ¿no? O sea, aquí no hay... Alejandro, Sí, no, se me va el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte a propósito de la ocupación hospitalaria respecto a las camas UCI. ¿Qué riesgo tenemos de que efectivamente se vea sobrepasada esta capacidad si es que llegáramos a tener un rebrote o si continuamos con el aumento de los casos nuevamente? Estamos parecidos claro, bueno, a la primera, cuando se anunció la primera ola, a las primeras semanas de mayo. claro, esa dimensión por el momento está controlada y creo que hoy día hay una cosa importante decir que el cuerpo médico, la enfermera y todo el sistema de salud hoy día ha aprendido de la primera etapa, digamos, o de los primeros meses de pandemia, y por lo tanto los tratamientos médicos específicos han evolucionado, han mejorado, y entonces uno esperaría que la acumulación, la saturación de las camas y eso no se produjera al nivel que se produjo anteriormente. Y si uno ve Ujú. los rebrotes en Europa, en Francia, en España, también muestran eso, de que el aprendizaje sí se está aplicando y entonces hay menos saturación, a pesar que hay bastantes casos, como ustedes vieron en el rebrote, los pics son incluso algunos mayores que los pics del peor momento de la pandemia hace unos meses. El número de ocupación de camas UCI, de respiradores mecánicos, ha bajado, o sea, respecto de estos pics. Entonces, creo que allí hay un aprendizaje, hay una mejor organización, una mejor gestión. Entonces, eso es lo que yo esperaría también que pasara acá en Chile. Entonces, ese punto creo que no me parece tan fundamental como esto de permanecer, que no estemos establemente en en esta situación, en este estado en que el R está en torno a 1, con cargas que son todavía altas, y entonces no logremos salir de allí. Entonces, nuevamente insistir en el tema de la trazabilidad, y por eso que nosotros Mm. vamos a lanzar este par de indicadores esta semana. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado en Futuro 360 y también por haber desglosado un poquito más este quinto informe de e-COVID. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Igual. Alejandro Cofré, que es prorector de la Universidad de Chile y además académico, ingeniero investigador del Centro de Modelamiento Matemático, a propósito de las cifras que arroja este último informe de e-COVID creado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica y también la Universidad de Concepción. Nos vamos a